satisfechos, obviamente con una expectativa de cómo va a funcionar, pero la ley de alguna forma en sus cuestiones más importantes refleja lo que nosotros particularmente pensábamos que era importante. El primer concepto de una instancia administrativa previa obligatoria nos parece clave. Lo que decimos habitualmente del foco en el trabajador que sufrió una contingencia, que tiene que ser indemnizado, tiene que hacerlo de forma rápida. Claramente el ganador, porque hay que hablar en términos positivos, son los trabajadores, en términos de que ya no van a tener que recurrir a 3 o 4 años de litigio y a ceder parte de su indemnización en un juicio. Y claramente los perdedores son aquellos que especulaban con la industria del juicio. La expectativa de baja de costo del sistema tiene que ver con que lo que se pagaba por vía judicial se pague por vía administrativa y en la medida que eso ocurra. Hoy, con datos ya de febrero y de marzo, los juicios siguen viniendo fuerte y de alguna forma todavía no se está viendo esa disminución. Ahora, en la medida que se ve esa disminución, el costo debería ir reduciéndose. La Corte va a tener un rol importante porque de alguna forma va a tener quien termine validando el sistema. En ese sentido somos muy optimistas porque la realidad es que esta es una ley que de alguna forma tiene garantías y se ha tomado debida nota de las cuestiones que observó la justicia con respecto al sistema. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. Como siempre, toda la actualidad del mercado asegurador. Vos si sos parte del mercado, vos si sos productor de seguros, por ejemplo, quédate para ver 100% Seguro. Y también si sos trabajador, si sos empleador, porque vamos a hablar de un tema vital como es la reforma del sistema de riesgo del trabajo. Para eso estuvimos dialogando con el principal responsable ejecutivo de Experta ART, una de las aseguradoras líderes del mercado en materia de riesgo del trabajo, hablando también de lo que es el mercado, de la competencia, de la guerra tarifaria si es que la hay, y también lo que es todo lo que se trabaja en materia prestacional y de prevención. Pero como dijimos, el tema de momento tiene que ver con la reforma del sistema. ¿Cuáles han sido los principales cambios? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores potenciales de esta reforma? También un tema no menor. ¿Qué va a pasar en materia de litigiosidad? El gran tema exponencial y creciente que ha tenido el mercado en los últimos años. 2.300% fue el crecimiento justamente de la litigiosidad según números oficiales de 2003 hasta el 2015, lo que marca la problemática realmente de este tema. Y también, ¿qué va a pasar a nivel costos? Se prevé una mayor alícuota a corto plazo, pero puede pasar que a mediano plazo el costo laboral para los empleadores baje en materia de alícuotas. Es lo que por lo menos tiene en mente el superintendente de riesgo del trabajo y lo que también le preguntamos a Roy Humphries en esta parte de la entrevista, que arranca con una pregunta muy directa. ¿Esta reforma es la que esperaba el mercado? Sí, la reforma ya está en plena vigencia. Realmente se trabajó mucho el año pasado en distintos sectores con el gobierno, cámaras empresarias, abogados, todo lo que es el mundo ART en términos de tratar de consensuar primero un diagnóstico adecuado para buscar una solución adecuada. No fue fácil, se empezó con una iniciativa primero que orientaba un poco a la seguridad social y que luego de alguna forma fue mutando hasta lo que fue la ley. En resumen te diría que estamos satisfechos, que creo que obviamente con una expectativa de cómo va a funcionar, pero la ley de alguna forma en sus cuestiones más importantes refleja lo que
nosotros particularmente pensábamos que era importante. Resumo los puntos positivos. Creo que había que desjudicializar el sistema, había que evitar que para que una persona que tuviese una contingencia laboral recibiese una indemnización no era absolutamente innecesario un juicio, con lo cual el primer concepto de una instancia administrativa previa obligatoria nos parece clave. Fundamentalmente por lo que decimos habitualmente del foco en el trabajador que sufrió una contingencia, que tiene que ser indemnizado, tiene que hacerlo de forma rápida, efectiva. Hoy los montos son buenos, hay buenos niveles indemnizatorios, con lo cual hacen absolutamente innecesario un esquema de juicio. La instancia previa administrativa garantiza tiempos razonables y eso creo que es lo más importante. Después hay aspectos que tienen que ver con la implementación, que es el funcionamiento de las comisiones médicas propiamente dichas, que son justamente este mecanismo de instancia previa, que están en pleno proceso de formación y que de alguna forma son la clave de que esto funcione adecuadamente. Y otro tema que es clave es que este nuevo proceso administrativo tiene garantías para el trabajador, a diferencia del anterior, garantías que están expresadas básicamente por tener su patrocinio legal garantizado, ya sea con su abogado elegido por él o porque le provea la propia SRT. También tiene un mecanismo de prueba mucho más amplio que el anterior, o sea, se puede tener un proceso administrativo realmente amplio donde se puede aportar documentación, puede tener su médico de parte, o sea, se prevén garantías del debido proceso, como se dicen legalmente, justamente para fortalecer esa vía administrativa. Y el tercer concepto que creo que también es fundamental no está negado el acceso a la justicia, que es un poco una interpretación también que se da mucho de esta ley en términos de que esto es una barrera o un cepo a los reclamos. La realidad es que no es así. Se transita una vía administrativa previa, pero ante la desconformidad del trabajador frente a lo que plantea la comisión médica, la vía directa de reclamo a la justicia laboral está abierta totalmente. Con lo cual, no hay una negación de justicia ni hay ningún tipo de traba a acceder a un reclamo por la vía judicial. Clarísimo. Roy, ¿se puede hablar de ganadores y perdedores después de esta reforma? Digamos, sabemos que habían antes ciertos sectores que se beneficiaban a costa del trabajador. Con la reforma ya hecha, ¿cuál crees que es ahora el panorama de cara al futuro? Claramente el ganador, porque hay que hablar en términos positivos, son los trabajadores, en términos de que ya no van a tener que recurrir a 3 o 4 años de litigio y a ceder parte de su indemnización en un juicio. Y claramente los perdedores son aquellos que especulaban con la industria del juicio. Esta es una ley que está justamente creada para que el trabajador, lo que te decía antes, para que el trabajador pueda hacerse de su indemnización de forma rápida y efectiva, sin necesidad de una intermediación judicial, no por la justicia en sí misma, sino por un proceso que lo hace absolutamente largo e innecesario. Yo creo que ese es de vuelta, el beneficiado tiene que ser el trabajador, el sistema, y te diría que hay un tercer ganador que tiene que ser de una forma, además del sistema, quien es el usuario, tanto el afiliado como hablaba, sino también el empleador. O sea, la empresa hoy, producto del exceso de judicialización del sistema, está pagando, porque todavía va a seguir pagando, un sobrecosto de lo que implica el acceso a la justicia, digamos, en términos de honorarios, de intereses, que eso se vuelca a lo que paga la RT y la RT se da vuelta y lo traslada a la prima. Está claro. Ahora, la espada de Damocles, como se suele decirse, del sistema siempre fue la alta litigiosidad. De 2003 a 2015, según datos de la Super-DRT, creció 2.300%, ya insostenible. ¿Crees que esta reforma, de todos los proyectos que había, es la que ataca más de fondo el gran problema del sistema? Sin dudas. Las reformas anteriores del año 98, 2000, 2009, 2012, resolvieron partes de los cuestionamientos de la justicia, fundamentalmente del lado de los beneficios, en términos de montos de los beneficios, cómo se actualizan los beneficios, etc. Ahora, esta es la primera ley que ataca la cuestión del procedimiento. El famoso fallo Castillo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de alguna forma cuestionaba el esquema de comisiones médicas, de alguna forma esto trata de resolver o resuelve la cuestión planteada en ese fallo. Entonces, al ser una ley que apunta al procedimiento, creemos que se está completando lo que la justicia siempre observó del sistema de riesgo del trabajo. Al apuntar a eso y dando estas garantías que te mencionaba de debido proceso, de defensa del trabajador, del patrocinio y demás,
de alguna forma se responde y tiene una mejor expectativa de éxito. Bien. La última que quería preguntarte respecto a la reforma, Roy, tiene que ver con ciertos comentarios que hizo el SuperDRT diciendo que con esta reforma a largo plazo se preveía un aumento en el costo, en la alícuota, digamos, para que pagan las empresas. Quizás a corto plazo podía haber una pequeña suba, pero a mediano y largo plazo debería bajar, teniendo en cuenta que el gran costo que tienen las RT tiene que ver con lo que pagan en materia de juicios. ¿Crees que es así? Esta ley plantea dos cuestiones bastante paradójicas. Por un lado, un aumento del costo porque se modificó la base de cálculo de las indemnizaciones, se modifica la forma de cálculo del ingreso base mensual del trabajador. ¿Por qué? Porque se le agrega una actualización por RIPTE, se le agrega una tasa activa entre la fecha del siniestro y la fecha de pago. O sea que son dos componentes fuertes de actualización de salario, que eran los cuestionamientos también de la justicia. No era una forma de litigación directa la cuestión del salario, pero sí era una observación más. Bien. Esto tiene un impacto importante en la alícuota inicial. Y después lo paradójico es por la perspectiva de una reducción de la litigiosidad se va a dar en el tiempo, en la medida que se implementen el funcionamiento de las comisiones médicas. Un tema importante, se tienen que adherir las provincias. O sea, todo este mecanismo va a tener un engranaje que se va a producir en el tiempo y eso es lo que esperamos que vaya reduciendo el flujo de juicios. Ahora, lo que va a reducir es el sobrecosto de la litigiosidad. Nosotros vamos a seguir pagando incapacidades. O sea, de hecho, queremos pagar incapacidades, esta vez por la vía administrativa. No es que pagamos menos incapacidades, vamos a pagar menos costos o sobrecostos que tienen que ver con exceso de puntos de incapacidad por las pericias mal hechas, intereses y costas. Pero la realidad es que la expectativa de baja de costo del sistema tiene que ver con que lo que se pagaba por vía judicial se pague por vía administrativa y en la medida que eso ocurra. Hoy, con datos ya de febrero y de marzo, los juicios siguen viniendo fuerte y de alguna forma todavía no se está viendo esta disminución. Ahora, en la medida que se ve esa disminución, el costo debería ir reduciéndose. Pero ten en cuenta también que hoy tenemos un salto importante por el tema del IBM. Perfecto. Me quedo pendiente. Hablabas de un engranaje que de a poco se va a ir dando con el tiempo. Clave, la adhesión de las provincias. Fundamentalmente. Y también hay ciertas trabas judiciales que ya han habido, algunos fallos, digamos, que pueden ser tomados con más liviandad o menos. ¿Crees que también la justicia tiene un rol fundamental para allanar el camino? Porque siempre sabemos que en estos 20 años ha habido muchas trabas y muchas idas y vueltas judiciales. Totalmente. Empiezo por las provincias. Las provincias tienen un rol clave porque para que esto de alguna forma responda a lo que te decía del fallo Castillo y que sea constitucional, las provincias deben adherir al sistema y de alguna forma aplicar el mecanismo de comisiones médicas. Bien. Sabemos que hay dos provincias que están avanzadas, por Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Las demás provincias están trabajando. La expectativa es que Mendoza, Santa Fe también adhieran, que son las principales jurisdicciones de mayor peso en juicios. Pero bueno, es un proceso que no va a ser inmediato. Este es un año electoral encima, con lo cual esto puede influir. Y respecto a las trabas judiciales... Con respecto a las trabas judiciales, hasta ahora es interesante el tema. Ha habido planteos de medidas cautelares, pero de un mismo foco, el Colegio Público de Abogados, que de alguna forma ha planteado distintas demandas, planteando medidas cautelares en distintos fueros, en el contencioso administrativo y en el laboral. Lo ha hecho por sí, por sus empleados, no sé. O sea, ha buscado lo que se llama el forum shopping, o sea, buscando de alguna forma asegurar un resultado metiendo demandas cautelares en distintos juzgados y fueros. Hasta ahora lo que ha tenido éxito fue, creo, una o dos medidas con respecto a que tomaron el tema y no rechazaron in limine. Algunas ya sí se fueron rechazados in limine. Ahora, decisión de fondo todavía no hubo. Ahora, el tema claramente tiene que ver con la respuesta de la justicia. Sin duda la justicia tiene la última palabra en términos de cómo va a funcionar esto. Ahora, no te puedo decir hoy que haya una cuestión absolutamente en contra ni absolutamente a favor. Lo que sí hay es una expectativa de cómo esto funcione y cómo se implementa. Y a partir de la implementación es cómo se dé el funcionamiento. La Corte va a tener un rol importante, porque de alguna forma va a tener quien termine validando el sistema, pero en ese sentido somos muy optimistas, porque la realidad es que esta es una ley que de alguna forma tiene garantías y se ha tomado debida nota de las cuestiones que observó la justicia con respecto al sistema. De manera tal que
como te decía, hay una vía administrativa previa, es cierto, pero también tiene su salida judicial, tiene las garantías de debido proceso para que el trabajador esté protegido. O sea, todas estas cuestiones que pueden ser observables, los abogados, que son los que se han de alguna forma más agraviado con la ley, tienen un lugar importante, un rol importante en esta ley, con lo cual quizás no la han leído del todo. Pero bueno, yo creo que sí, la justicia va a terminar siendo un poco quien dé la respuesta final. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Segundo bloque de 100% Seguro. Seguimos dialogando con Roy Humphries, gerente general de Experta ART. Ya hablando de lo que es la reforma y sus implicancias, los desafíos a futuros y posibles vaivenes judiciales que ya ha tenido también en la era post-reforma. También hoy, cómo los agarra el mercado en materia de competencia, en materia tarifaria, también cómo vienen trabajando con el canal comercial. Sabemos que la relación ha tenido muchos vaivenes a partir del topeo a las comisiones, algo que no se ha reformado en la última ley, y también cómo es la experiencia actual de Experta ART en materia prestacional, cómo trabaja en materia de prevención, un tema muy importante para la compañía que viene creciendo muy fuertemente tanto desde el punto de vista orgánico como a partir de compras de otras compañías. Así que en esta última parte de la entrevista, la palabra de Roy Humphries. El mercado de RT viene arrastrando el efecto de la litigiosidad y se ve claramente en los resultados técnicos. No hay compañía en el mercado que tenga rentabilidad técnica. Poca rentabilidad que viene por el sector financiero. El mercado tenía o tiene una expectativa respecto a esta ley que de alguna forma se traslada después a los costos. Hay una presión a que las alícuotas bajen. De todas formas, lo que a principio de año podía ser, o lo que se insinuó como un mecanismo donde algunas ART salieron con campañas agresivas, hoy yo te diría que no están así. Primero porque se dieron cuenta del doble efecto, el efecto de suba de costo por la modificación de la ley del IBM, y segundo por el efecto de que si va a haber baja va a ser en el tiempo. Con lo cual, quienes eran demasiado optimistas en una visión de precio, hoy ya no lo son. Ahora, es un mercado muy competitivo, es un mercado donde claramente el precio es un factor importantísimo de decisión del empresario. La alícuota es cara para en algunos sectores, más allá que la alícuota media del mercado está cerca de 3,4%, o sea, es una alícuota muy razonable. Hay sectores que tienen afectados por la litigiosidad, fundamentalmente alícuotas superiores. Pero la realidad es que el mercado, te diría que hoy está un poco más expectante y ya no veo esa salida tan abrupta a bajar los precios. Por supuesto que, insisto, es un mercado muy competitivo y la verdad es que hay distintos niveles de RT, hay RTs grandes, RTs pequeñas, medianas, y cada uno tendrá su visión. Ahora, yo creo que está empezando a primar una visión más de cautela frente a que es importante el cambio en beneficio con respecto al IBM y también la implementación de la ley no va a ser fácil y va a demorar su tiempo. Clarísimo. Roy, ¿cómo vienen trabajando con el canal comercial? Había cuenta que quizás esperaba algún tipo de modificación en el topeo de comisiones tras la reforma, eso no se dio. Es una relación que tienen, digamos, hace mucho tiempo y ha cambiado, digamos, un poco a partir de estos límites que le han impuesto a las comisiones y siempre fue un tema, digamos, que ha generado ruido. Hoy, ¿cómo lo manejan ustedes frente a su canal prácticamente exclusivo, que es el de productores? Sí, es cierto. Creo que la gente de APAS y FAPAS había planteado a las autoridades el tema del tope del 5%. La realidad es que hoy no es un tema relevante.
Sí, creo que es un tema que los productores siempre van a seguir planteando. Nosotros siempre tuvimos una postura muy clara con respecto al tema comisiones. En general, no nos gusta que una norma intervenga en un mecanismo competitivo que impacte en el precio. Las condiciones comerciales son cuestiones que deberían manejarse en un esquema de mayor libertad, pero también es cierto que había un abuso en el esquema comisional y que había distorsionado mucho el mundo de los traspasos, sobre todo en el mundo pymes y micropymes. Con esto, ¿qué te quiero decir? Hoy para nosotros no es un problema. Los productores se adaptaron, nosotros también nos adaptamos. Creo que si va a haber una cuestión normativa que cambie, no la veo por el momento, pero entiendo que el planteo puede ser razonable, pero también es cierto que ordenó mucho el tema de esto que había cierta desmanejo y sobrecostos en comisiones del mercado. Bien, Roy, nos queda poco tiempo, pero quería preguntarte, digamos, un poco cuál es la estrategia general que tiene la compañía desde que ha cambiado el paquete accionario, ha pasado a ser Experta RT, han comprado a QB, han crecido tanto a nivel imagen como a nivel también cápitas y el negocio en sí. Contanos hoy un poco cómo están parados y cómo encaran lo que resta este año. Bueno, sí, por supuesto que lo más importante que nos sucedió fue el nacimiento de Experta, la incorporación de todo lo que es la compañía QB nos dio un mayor volumen, nos dio una complementariedad de cartera, fundamentalmente del sector PYME. Hoy tenemos cerca de 100.000 clientes pymes más de los que teníamos en el 2015. Nuestra estrategia va a ser siendo la misma, o sea, somos una compañía muy posicionada en el servicio, a pesar de ser un mercado de precio. Queremos seguir profundizando en el nivel de servicio. Vamos a seguir apuntando a crecer, pero siempre apuntando a un esquema de rentabilidad. Nosotros no creemos en crecimientos rápidos comerciales, porque lamentablemente es un mercado que hoy hay que seguir mirando mucho lo técnico, y con la gran expectativa que tenemos de que si a nivel macro se soluciona el sistema con el tema de la litigiosidad, judicialización, creo que nos da una oportunidad de que sea un sistema mucho más creíble y sostenible, y eso sea el pie para seguir creciendo. Pero ya te digo, el resumen sería, hoy tenemos el volumen que esperábamos, tenemos casi 1 millón de afiliados, una responsabilidad como compañía de poder sostener ese nivel de servicio que es nuestro puntapié inicial y posicionarnos justamente en un mercado mucho más ordenado para volver a hablar de lo que nos gusta hablar a nosotros, de prestaciones, de prevención fundamentalmente, que es algo que está pasando un poco de largo en el mundo de RT, justamente porque se habla solamente de juicios. Nosotros nos posicionamos mucho en el tema prestacional y en el tema prevención, y esos dos focos que queremos en Experta retomar y voy a hacer poner valor ahí. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Bueno, muy interesante realmente la entrevista con Ron Humphries, un tema que realmente iremos monitoreando mes a mes porque se vienen muchas novedades en lo que es el sistema de riesgo de trabajo, en particular también con lo que tiene que ver con la puesta en marcha de esta cuestión, lo que tiene que ver con la adhesión de las provincias y también un debate que se está empezando a dar cada vez con más firmeza que tiene que ver con un posible régimen de blanqueo laboral que puede también impactar en lo que es RT a partir de trasladar mucha gente del mercado laboral informal hacia el mercado formal.
Y antes de despedirnos tenemos que mencionar que el 4 de mayo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se va a llevar a cabo la 6ª edición del Congreso Regional de Seguros. Ya faltan pocos días. Pueden ver aquí en la placa, la página web, para inscribirse, quedan muy pocos cupos, realmente mucha la convocatoria. Será la primera presencia oficial del Superintendente de Seguros de la Nación, el doctor Juan Paso. Va a estar como parte de una agenda realmente muy cargada con todos los temas de actualidad del mercado. También todas las cámaras empresarias dirán presente en Paraná y también naturalmente las asociaciones que nuclean a los productores de seguros. Todos los temas principales del mercado, las oportunidades, ya saben, regionaldeseguros.com.ar. El mercado asegurador se da cita en Paraná el 4 de mayo. Así que por lo pronto, bueno, nos vemos el próximo viernes a 6:30 de la tarde. Buen fin para todos. Chau, chau.